Hola, abogado. Quiero el divorcio. He decidido divorciarme, pero necesito ocultárselo a mi esposa. El abogado redactó rápidamente el acuerdo de divorcio para mí. Haz que tu esposa firme este acuerdo y, después del periodo de reflexión de un mes, se hará oficial. Cuando llegué a casa, mi esposa, Eda Sinclair, se había emborrachado con la noticia del divorcio de su primer amor. Al día siguiente, después de haberse recuperado, Eda Sinclair me dijo, celebremos otra vez la boda. Sabía que esa era su manera de intentar provocar a su primer amor, Alexander West, que acababa de regresar al país. Sonreí y acepté, pero dentro del contrato de boda que estaba a punto de firmar, incluí secretamente el acuerdo de divorcio. ¿Por qué es tan grueso el contrato de matrimonio? Eda Sinclair frunció el ceño mientras lo hojeaba, pero no firmó inmediatamente. Después de todo, ella era una directora ejecutiva muy conocida en Han y no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Pero en la penúltima página, había insertado secretamente el acuerdo de divorcio. Mantuve la cabeza gacha, intentando no mostrar ningún nerviosismo. Parece que hay muchas cláusulas de compensación. Si tienes tiempo, échales un vistazo, le dije. Ella no tendría tiempo. Hoy fue el día en que su primer amor, Alexander West, regresó al país. Cuando Alexander West se comprometió en aquel entonces, Ava, en un ataque de ira, decidió casarse conmigo. Ahora que Alexander West estaba divorciado, ella se emborrachó y, después de recuperar la sobriedad, sugirió que tuviéramos una boda nuevamente. No fue más que una forma de provocar a Alexander West. Mi matrimonio fue solo una herramienta en su juego emocional. Como era de esperar, la impaciencia en el rostro de Eda Sinclair era evidente. Necesito salir a recoger a alguien. No tengo tiempo para leer todo esto, dijo con los ojos llenos de alegría. La impaciencia no era por mí. Esa chispa de alegría fue solo para Alexander West. A toda prisa firmó el contrato y me dejó solo con el sonido de sus pasos alejándose. Hace apenas 3 días que Ava mencionó nuevamente la posibilidad de celebrar una boda. Habíamos estado casados durante 5 años sin una gran boda o anuncio público. Solo nuestros familiares y amigos más cercanos lo sabían. Su perfil en las noticias siempre tenía la palabra soltera. De vez en cuando, surgían chismes sobre su problemático pasado con Alexander West. Como su marido oculto de facto, ni siquiera tenía derecho a que me nombraran. Lo había sabido desde siempre. Ava Sinclair tuvo un primer amor, un hombre al que amó profundamente. En estos 5 años de matrimonio ella sí me demostró cariño, pero nunca fue mucho. Traté de amarla para que se acostumbrara a mi presencia. Pero en esta casa, nunca hubo una sonrisa en el rostro de Eda Sinclair. Hasta ese día, cuando Eda Sinclair, una bebedora de té, se emborrachó y tenía una sonrisa en todo su rostro. Pregunté en secreto y, efectivamente, Alexander West se había divorciado. Me quedé despierto hasta tarde cuidándola y aproveché el cumpleaños de Alexander West para desbloquear su teléfono. Abrí el álbum y las fotos casi llenaban la memoria. En ella solo aparecía Alexander West, no yo. La portada del álbum digital era nuestra foto de boda, pero mi cara había sido reemplazada por la de Alexander West. Recordé cómo Eda Sinclair, cuando recibimos nuestro certificado de matrimonio, se negó a celebrar una boda, pero insistió en tomar fotografías de la boda. Entonces, fue en ese momento que me di cuenta de que este matrimonio de 5 años estaba llegando a su fin. Lo único que faltaba era el periodo de reflexión para el divorcio. La cuenta regresiva, 1 mes y la boda prometida de Eda Sinclair. Solo falta 1 mes. Cuenta regresiva, 20 días. Ava Sinclair salía cada vez más temprano y llegaba tarde a casa. La boda que una vez fue prometida parecía no haber existido nunca. De vez en cuando vi publicaciones de su mejor amiga en las redes sociales, y en la esquina de las fotos, ella estaba tomada de la mano de un hombre. Esa cara la había visto en el álbum de su teléfono. Ese día, mi socio comercial me llamó. Traiga los borradores de diseño. Necesitamos firmar un contrato con el cliente. Escuché que el cliente es el supuesto amante de Eda Sinclair. Asentí,
un poco aturdido. Aunque era mi socio comercial, no sabían que yo conocía a Eva Sinclair. Tampoco sabían de nuestro matrimonio oculto. La oficina del cliente estaba ubicada justo debajo de la empresa de Eva Sinclair. Sabía que esa era la nueva empresa que Alexander Wast había fundado después de regresar al país. Fue financiado por el grupo Sinclair. Recientemente, las noticias financieras han estado hablando de su relación pasada. Cuando entramos a la oficina del CEO, no fue una sorpresa ver a Eva Sinclair. Ella sostenía una caja bellamente envuelta y se la entregó al hombre sentado en la silla del director ejecutivo, Alexander Wast. En el momento en que Eva Sinclair me vio, su rostro se congeló. Todos en la sala podían sentir que algo no andaba bien. Alexander Wast me miró con una expresión divertida. ¿Y quién podría ser este?, preguntó. Eva Sinclair se quedó en silencio, aparentemente sin saber cómo explicarlo. Sonreí y me presenté al grupo. Mi nombre es Ethan Blake, el diseñador de este proyecto. Estoy aquí con Nathaniel Hale. Eva Sinclair y yo dijimos al unísono, somos compañeros de universidad. Las palabras apenas salieron de nuestras bocas y pude sentir que mi mano, que sostenía el borrador del diseño, se ponía pálida. Las puntas de mis dedos dejaron una leve hendidura en el papel. No era la primera vez que yo cubría a Eva Sinclair, ni tampoco era la primera vez que ella no quería revelar nuestra relación. Nuestro matrimonio oculto había ocultado mi identidad y la de ella, pero también dejó muy claro nuestro inevitable final. El resto de la reunión de negocios estuvo lejos de ser agradable. Eva Sinclair retomó rápidamente su papel de la élite empresarial, representando a Alexander Wast en las negociaciones. Bajar el precio un 10%. Eva Sinclair llevó nuestro margen de ganancias y nuestro resultado final hasta el extremo. El socio dudó un momento, luego apretó los dientes y aceptó. Muy bien, la directora general Sinclair realmente hace honor a su reputación. Ella ha calculado perfectamente nuestro resultado final. Eva Sinclair giró la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos, luciendo un poco culpable. Esta mujer era en verdad tan despiadada como decía el rumor, pero ahora estaba siendo utilizada contra mí, su esposo legal. Alexander Wast, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente me miró con un dejo de provocación. Luego cogió la caja de embalaje que estaba sobre el escritorio. Todos, vamos a comer un poco de pastel, dijo inesperadamente. Eva Sinclair, habitualmente tranquila durante las negociaciones, ansiosamente le arrebató la caja de las manos. Alejandro, no lo toques. Eres alérgico a la mantequilla de maní. Déjame comprobarlo primero. En ese momento, todo a mi alrededor se sentía como una cuchilla afilada. Me cortó profundamente y me desgarró la carne. En los 5 años de nuestro matrimonio, esta mujer olvidó nuestro aniversario de bodas y confundió mi cumpleaños. Cada pequeña petición que hice fue descartada e ignorada. Pero ella todavía recordaba que él era alérgico a la mantequilla de maní. Sentí secretamente una sensación de triunfo, como si esos pequeños detalles estuvieran revelando lentamente la verdad. Ella no me amaba. Aún así, había una cosa más que demostraba que a ella le importaba. Pero resultó que esa pizca de preocupación era falsa. El proyecto avanzó rápidamente, pero Eva Sinclair pensó que era demasiado lento. Le recalcó repetidamente a mi pareja, este es el primer proyecto de Alexander tras regresar al país. No quiero que fracase. Observé este drama con frialdad. Esa noche, después de la negociación, al llegar a casa, Eva Sinclair dudó un buen rato en el sofá. Finalmente, me lo explicó, al fin y al cabo, seguimos siendo un matrimonio oculto y no hemos encontrado el momento adecuado para explicarlo. Lo haremos público tarde o temprano, pero por ahora, nuestra prioridad es sacar adelante este proyecto. Asentí, sin comprometerme. No le recordé que la prioridad debía ser la boda, que se aproximaba. No le recordaría que el periodo de reflexión del divorcio estaba a punto de terminar. Para ella, Alexander Wast seguía siendo lo más importante. Eva Sinclair se esforzó por evitar cualquier interacción entre Alexander Wast y yo durante el proyecto.
Pero mi pareja notó algo. Me preguntó con curiosidad, ¿no estuvieron involucrados usted y la directora general Sinclair alguna vez? Sonreí. Claro que no. Mi pareja puso los ojos en blanco. Te ha mirado con esa misma culpa varias veces. Claramente, una mujer con culpa en el corazón, mirando a su ex. Me quedé paralizado por un momento y recordé con atención. Yo también lo había notado, pero todos los eventos pasados me dificultaban estar seguro de sus intenciones. Cuenta regresiva, 10 días. Ese día, el proyecto tenía una reunión programada. Alexander West, aparentemente sin saberlo, charló conmigo un buen rato. Sabía que probablemente había adivinado la relación entre Eva Sinclair y yo, pero aún así respondí con cortesía y formalidad. Al terminar la reunión, Eva Sinclair se ofreció a llevarme a casa. Esta fue la primera vez que tu capacidad de trabajo realmente superó mis expectativas. En 5 años de matrimonio, este fue el primer cumplido que me hizo. Dejé de empacar mis documentos y la miré confundido. Ava Sinclair dudó un buen rato antes de hablar por fin. ¿Aún es posible celebrar la boda que planeamos? Bajé la cabeza, sabiendo que probablemente quería cancelarla. Probablemente por Alexander West. Entonces cancelémosla. De todos modos, no queda mucho tiempo. La miré. No quería revelar la verdad, no quería complicar las cosas. Ava Sinclair se quedó atónita, como si no pudiera creer la respuesta que había recibido. De repente, preguntó, ¿no te importa? Era verdad. Si hubiera sido antes, probablemente ya habría perdido el control y exigido una respuesta. Muchos momentos incómodos en nuestro matrimonio fueron causados por mis arrebatos. Aunque todos mis arrebatos habían sido por culpa de ella, negué con la cabeza. ¿Por qué me importaría? Es solo una ceremonia. Después de un largo silencio, Eva Sinclair volvió a hablar. ¿Qué tal si en unos días te acompaño al casco antiguo cercano para relajarte? Miré la cuenta regresiva en mi teléfono. A solo 10 días de que terminara el periodo de reflexión sobre el divorcio, me negué. La mano de la mujer que sujetaba el testamento se puso rígida, casi pasando una luz roja. ¿Y entonces qué tal la playa? ¿O podemos ir a ese restaurante occidental que siempre has querido visitar? Ava Sinclair me ofreció otras formas de relajarme, pero las rechacé todas. Cuando salí del coche, su expresión había cambiado de incomodidad y culpa a confusión e insatisfacción. Miré su expresión y tomé la iniciativa de mencionarlo. ¿Qué tal si visitamos la casa antigua? La vieja casa era donde vivíamos Ava Sinclair y yo cuando recién nos casamos. Realmente lo extrañé. Eva Sinclair se quedó congelada durante mucho tiempo, como si intentara adivinar mis pensamientos, hasta que salí del auto. Ella permaneció sentada en su asiento un buen rato. Faltaba un día para que terminara el periodo de reflexión del divorcio y parecía que habíamos desarrollado una especie de entendimiento tácito. Ava Sinclair y yo casi nunca podíamos aparecer juntos en las reuniones de proyectos, pero a veces, cuando Alexander West no estaba, Ava bajaba repentinamente las escaleras y asistía a la reunión. Aunque no hablaba, solo me miraba de vez en cuando. No entendía lo que esta mujer pensaba últimamente, ni quería entenderlo. Comencé a empacar poco a poco, tratando de que no se diera cuenta, pero aún así lo descubrió. Después de la reunión de ese día, Eva Sinclair me invitó a sentarme en su oficina. Tan pronto como nos sentamos, preguntó, he notado que has estado sacando muchas cosas últimamente. ¿No has estado durmiendo en casa? Asentí y di una excusa que ya había preparado, me voy a quedar en la casa vieja por un tiempo. La expresión de Ava vaciló ligeramente. He estado pensando mucho en la boda, todavía podemos celebrarla. La interrumpí. No es necesario. Ya queda muy poco tiempo. Pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir con que queda poco tiempo? Dudé, preguntándome si debía mostrarle el acuerdo de divorcio ya firmado, pero justo entonces, una oportuna llamada de Alexander West me salvó. Miré la pantalla del teléfono y sonreí. Sigue adelante y ocúpate de tus cosas, no hay prisa por discutir lo nuestro.
Ava giró la manija de la puerta, pero luego se dio la vuelta para expresar sus disculpas y me reiteró una promesa: definitivamente iré mañana a la casa vieja a verte. Al día siguiente, rompió su promesa. Me senté en el sofá de la casa vieja mirando mi teléfono, cuenta regresiva, 12 horas. Apareció una aplicación de noticias con una actualización local. Alexander Wast aparecía en un nuevo proyecto con Eva Sinclair detrás de él. No pude evitar burlarme de mí mismo al recordar la promesa que ella había hecho el día anterior. Si supiera que estas serían nuestras últimas 12 horas juntos, ¿igual habría roto su promesa? Quizás no. Quizás sí. Pero ya no importaba. Pasé unas horas ordenando la casa. En realidad, no había muchas cosas mías en esa casa vacía, pero fue allí donde nos casamos, así que aún tenía algunos buenos recuerdos. Llamé a mi socio comercial. Aunque ya lo había informado, igual me despedí. Luego llamé al abogado. El acuerdo de divorcio había sido notariado hacía un mes. No necesito hacer más trámites, ¿verdad? La respuesta del abogado fue simple: no hay necesidad. Después de una pausa, escuché sus felicitaciones: felicitaciones, Isen. Sonreí y colgué el teléfono. Pasé el resto del día en tranquila soledad. Cuenta regresiva, 3 horas. Empaqué todas mis pertenencias y compré un billete de avión para el día siguiente. Cuenta regresiva, 2 horas. Recorté todas las fotos de ella y de mí, dejando solo las mías en el álbum. Cuenta regresiva, 1 hora. Coloqué cuidadosamente el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Había pensado en dejar una nota, pero decidí no hacerlo. Solo pude guardar todo en silencio en mi corazón. Esposa, esta es la última vez que te llamaré así. Te he amado durante 10 años. Amar a alguien durante 10 años es difícil, pero finalmente he decidido rendirme. Felicitaciones a ti y felicitaciones a mí. Agarré mi equipaje y, en el momento exacto en que terminó la cuenta regresiva, coloqué mi mano sobre la manija de la puerta. Se acabó. Mi matrimonio. Pero inesperadamente, la puerta se abrió desde afuera. Ava Sinclair estaba sudando, claramente acababa de hacer ejercicio. Jadeaba y su sonrisa estaba teñida de culpa. Lo siento, Isen. Acabo de despedir a alguien. Su voz vaciló y sus ojos se posaron en mi equipaje y en el billete de avión. ¿A dónde vas? Le mostré el billete con el nombre de una ciudad a 3.000 kilómetros de distancia. Ava frunció el ceño. ¿Por qué ir de repente a un lugar tan lejano? Ni siquiera me lo dijiste. ¿Qué pasa si ocurre algo? Me encogí de hombros con indiferencia. No es nada, solo una transferencia de trabajo normal. Ava me agarró la muñeca, sin creer del todo mis palabras. ¿No acabas de completar un proyecto? ¿Vas a abandonarlo así? Le separé suavemente los dedos y me mantuve a cierta distancia. El proyecto está casi terminado. El resto depende de mi socio comercial. Tengo otros proyectos en los que trabajar. Pero ese pequeño paso atrás lastimó a Eva Sinclair. Me miró con una expresión confundida, su mano extendida temblaba pero no quería caer. Fue como si presintiera algo y preguntó: ¿cuándo volverás? Negué con la cabeza y respondí sonriendo: no voy a volver. La tristeza se extendió por su rostro mientras me miraba incrédula. Intentó agarrarme, pero seguí alejándome, evitando su toque. Parecía un perro abandonado que quería acercarse pero tenía demasiado miedo. Ava salió apresuradamente y, no sé de dónde, consiguió un enorme ramo de rosas. 999 rosas. Era el amor que nunca me había mostrado desde que comenzamos nuestra relación hasta el matrimonio. Me entregó el ramo: de camino aquí ya he preparado la boda. Es este fin de semana. Isen, no te vayas. ¿No es esto lo que siempre has querido? Estaré contigo este fin de semana. Miré el ramo y recordé que cuando nos casamos por primera vez, le pedí una rosa. En ese momento, Ava se negó. Más tarde supe, al leer su diario, que para ella una rosa como propuesta solo podía ser entregada a la persona que realmente amaba. Ahora,
Al ver un ramo tan grande, mi corazón, que debería estar saltando de alegría, se sintió completamente tranquilo. Parecía que realmente la había dejado ir. Tomé el ramo de sus manos y lo arrojé a la basura frente a ella, en la entrada de la casa vieja. Su expresión cambió de sorpresa a confusión. Pensé que me sentiría satisfecho, pensé que estaría feliz por haberme vengado al fin, pero no fue así. Desde hacía tiempo, todo lo que hiciera Eva Sinclair ya no tenía nada que ver conmigo. Isen, gritó mi nombre, pero no pudo decir nada más. Era como si cualquier palabra suya fuera a ser rechazada. Parecía que no importaba lo que dijera, no obtendría la respuesta que quería. No necesito tus flores. Me voy. Adiós, Eva Sinclair. Esta fue la primera vez en 5 años que la llamé por su nombre completo con seriedad y esperaba que fuera la última. Saqué mi maleta y me llevé todo lo que me pertenecía de esa casa. Ava miró la casa, ahora vacía, como si hubiese perdido la vida. Lo que le quedó fue algo parecido a una casa modelo. Finalmente, notó el detalle más fuera de lugar. Presa del pánico, presionó mi maleta y preguntó, ¿de verdad no vas a volver? Por última vez, agarré mi maleta, marcando una línea clara entre Eva Sinclair y yo. Ya estamos divorciados. ¿Qué razón tendría para volver? Ava abrió lentamente los ojos al escuchar esto. Probablemente pensó que había oído mal o que era una alucinación. Sonrió torpemente y negó con la cabeza, no, esto no puede ser. Intentó extender la mano para agarrarme, pero dudó. Tenía miedo de acercarse más, temía que si lo hacía, yo me iría del todo. Nos quedamos allí de pie, torpemente. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó con cautela, pero en su tono no había confianza. «¿Qué divorcio? Nunca me lo mencionaste y yo nunca estuve de acuerdo». Mientras hablaba, su ansiedad crecía. Ya no quería discutir. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás solo una frase: el acuerdo de divorcio está sobre la mesa. Míralo tú misma. Llamé un taxi al aeropuerto. Cuando Ava escuchó mis palabras, corrió a la casa vieja. Sobre la mesa estaba el acuerdo de divorcio que había preparado hace mucho tiempo con la firma de Eva Sinclair. Su letra era delicada pero firme. No podía dejar de reconocer su propia firma. Pero lo que no sabía era que al firmar ese documento, había firmado también nuestra despedida. De camino al aeropuerto, recibí una llamada de Eva Sinclair, pero no la contesté. En lugar de eso, saqué la tarjeta SIM y la partí por la mitad. El conductor notó mis acciones y se burló de mí. ¿Tuviste una pelea con tu novia? Lo negué. No, solo con mi exesposa. El conductor era un parlanchín, y una vez que empezó, no paró. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás divorciando? Simplemente estoy cortando todos los lazos. ¿Ella te engañó? Por un momento, no supe cómo responder a la pregunta del conductor. ¿Quién lo sabía? Ava Sinclair y Alexander Wast nunca hicieron nada realmente. Aunque ella mostró preocupación por Alexander Wast, siempre se mantuvo dentro de límites seguros. Sabía cómo no dejar ninguna evidencia. Alexander Wast siempre le pareció un hombre correcto y recto, con el mismo aspecto que su buen secretario. Un poco. Sí. Al oír esto, el conductor se emocionó y comenzó a despotricar sobre cómo los hombres de hoy en día no se preocupan por la familia, al igual que su yerno. Parecía que había tocado una fibra sensible, y me quedé escuchando al conductor divagar durante un buen rato. Antes de darme cuenta, ya habíamos llegado al aeropuerto. Saqué mi equipaje, hice el check-in y pasé por seguridad. El vuelo era en 1 hora y media. Por fin pude decir adiós a la vida que me había torturado durante 10 años. Justo cuando estaba casi al frente de la fila de seguridad, la fila detrás de mí se interrumpió de repente. Ava Sinclair corrió hacia mí sin aliento y me sacó de la fila. Justo delante de mí, rompió en pedazos el acuerdo de divorcio. Nunca firmé esto. Esto no cuenta. Vi los pedazos de papel volar por todas partes y suspiré con frustración. Este es un lugar público.
No traes basura. Ava Sinclair frunció el ceño, sin esperar que mi respuesta fuera un asunto tan trivial. Pero ella simplemente pateó los trozos de papel a un lado y agarró mi brazo, tratando de alejarme. No acepto este acuerdo de divorcio. Nos vamos a casar nuevamente. Me tambaleé por un momento, pero logré mantener el equilibrio. La firma es tuya. Te dije que leyeras cuidadosamente el acuerdo de boda, pero no lo hiciste. ¿Cómo puedes culparme? Pero Eva Sinclair no quiso escuchar. Ella simplemente seguía tirándome. Por más que ella tiró, yo permanecí impasible. Sabía que Eva Sinclair no estaba usando ninguna fuerza real. Ella simplemente me estaba probando, intentando hacerme seguirla. Siempre he sido una persona testaruda. Cuando estábamos saliendo, yo era terco. Cuando decido algo, lo cumplo. La única vez que cedería sería por Eva Sinclair. Cada vez que Eva Sinclair me pedía algo, yo renunciaba a mi propia persistencia por ella durante 5 años. Una y otra vez, Eva Sinclair cruzó mis límites, haciéndole pensar que mientras quisiera algo, yo cambiaría todo por ella porque la amaba. Pero ahora ella quería alejarme, quería que cambiara mi decisión. Y me mantuve firme, sin querer moverme ni un centímetro. Ava Sinclair finalmente soltó mi mano. Ella sabía que ya no la amaba. Ese día, en el aeropuerto, Eva Sinclair estaba parada en medio de una pila de papel triturado. El aeropuerto estaba lleno de gente que la miraba y susurraba. Estas eran cosas que Eva Sinclair nunca había experimentado, y ninguna de ellas la hizo moverse. Ella recogió todos los trozos de papel, quedándose a su lado como cuidándolos, pensando que si se quedaba allí, yo volvería. Pero yo ya había subido al avión, rumbo al otro lado del país. Observé el avión deslizarse entre las nubes, completamente inconsciente de la dramática actuación que Eva Sinclair estaba realizando sola en el aeropuerto. Aterricé en esta ciudad costera desconocida con el corazón ligero. Compré una nueva tarjeta SIM y primero me comuniqué con mi socio comercial. Luego bloqueé a todos los asociados con Eva Sinclair en todas mis redes sociales. Ni siquiera me molesté en ver los videos que enviaron sobre Eva Sinclair llorando en el aeropuerto. Los borré todos. Limpié mi teléfono, asegurándome de que no habría más de esos problemas molestos. Aquí me concentré en desarrollar la nueva empresa, trasladando sus operaciones comerciales a esta ubicación. La vida ocupada no me dejó tiempo para pensar en las mujeres. Fue muy refrescante no tener que preocuparse por una mujer. Mi socio comercial me llamó para una reunión en línea y me dijo entusiasmado que el proyecto allí había finalizado perfectamente. Hubo muchos obstáculos en el camino, pero afortunadamente el resultado fue bueno y no afectó nuestras ganancias. Le pregunté un poco más sobre lo que pasó después de que dejé de supervisar el proyecto. Sin pensarlo mucho, mi socio comercial dijo que no era gran cosa. Uno de los representantes anteriores del grupo Sinclair fue despedido por un error importante. Pensé que el gerente general de Sinclair lo trataba como una posesión preciada. Supuse que tenían alguna relación ilícita, pero supongo que no fue nada de eso. Me burlé de la noticia. De hecho, cuando Eva Sinclair y yo todavía estábamos casados, ella había reducido mis precios despiadadamente para beneficio personal. Su relación con Alexander Wast apenas estaba en la etapa de coqueteo. Una mujer como Eva Sinclair solo se preocupaba por ella misma. Mi socio comercial dijo que vendría a visitarnos en un tiempo para ayudarnos a expandir el negocio aquí. Habíamos sido socios durante muchos años y me fue difícil decir adiós. Aunque no esperaba que viniera, fue un verdadero honor para mí. Alquilé un pequeño espacio de oficina aquí y actualmente solo tenía un asistente. Todos los días la llevaba abajo para comprar pequeños pasteles de la cafetería del primer piso como recompensa por nuestro arduo trabajo. La mujer que horneaba los pasteles era una belleza impresionante, con cabello largo y negro y un vestido de gasa blanca. Mi asistente babeaba por los pasteles todos los días. Esa tarde, mi asistente necesitaba procesar unos documentos y tenía antojo de azúcar. Tuve que bajar a comprarle unos pasteles. Cuando llegué,
estaban todos vendidos y la dueña me dijo que esperara mientras horneaba más. Me senté en la barra mientras esperaba. El café tenía una tableta que reproducía algunas noticias y series de televisión. Mientras respondía al mensaje de mi asistente diciéndole que tuviera paciencia, escuché el nombre de Eda Sinclair mencionado en las noticias, levanté la vista y la vi usando un anillo y siendo entrevistada por periodistas. Nunca te he visto llevar un anillo. ¿Podría ser que usted acaba de casarse? Ava Sinclair negó con la cabeza. No, es mi marido desde hace 5 años. Simplemente no lo hicimos público antes debido a varias razones. La reportera pareció sorprendida y empezó a felicitarla, pero alguien preguntó, ¿por qué no lo anunciaste antes? ¿Había alguna razón oculta? La expresión de Eda Sinclair de repente se volvió muy interesante. Frunció el ceño, miró fijamente a la cámara y dijo, lo hice enojar, así que no merecía que me reconociera. En un instante, esta sincera confesión encabezó las listas de tendencias en los principales medios de comunicación. En 5 minutos, incluso se publicó un emotivo video de heroína editado. Por un momento, no supe si los internautas simplemente estaban aburridos o si Eda Sinclair había comprado algunos bots. Observé y sentí como si me hubiera tragado una mosca, asqueado. La hermosa dueña, que traía un pastel recién horneado, notó mi expresión y dijo en broma, ¿qué pasa con esa cara? Si no lo supiera, pensaría que encontraste una cucaracha en mi pastel. Le dije a la hermosa dueña, este video me disgustó. ¿Me vas a compensar? La dueña sonrió y tomó otro pastel de la bandeja. ¿Compensar? Por supuesto. Prueba esta nueva receta y recuerda darme tu opinión. No lo dudé y acepté su amabilidad. Una semana después, mi socio llegó, pero estaba tan mal por el cambio de ambiente que se desplomó. Tuve que ir a su hotel para atenderlo. Semanalmente, me entregaba los materiales para la reunión con el cliente que teníamos al día siguiente. Me quedé atónito al verlos. ¿Cómo podía alguien estar tan dedicado a su trabajo? Pero como se había desplomado, tuve que ir en su lugar. Después de todo, era asunto nuestro si lo hacía yo o él. Pero en cuanto llegué al hotel, me arrepentí. Llamé inmediatamente a mi socio. No me dijiste que el cliente era Eda Sinclair. Mi socio, que apenas podía respirar, recuperó la energía de repente al oír mis palabras. Eso es imposible. Nunca cometería semejante error. Justo cuando mi socio y yo intentábamos averiguar qué estaba pasando, Eda Sinclair se me acercó por detrás. Fui yo quien solicitó reunirme con tu cliente. Quería verte. Me volví hacia ella. Ava Sinclair estaba a 3 metros de mí, sin atreverse a acercarse. Se había vuelto muy cautelosa conmigo, temerosa de que cualquier palabra incorrecta la convirtiera en un peligro. Sé que no quieres verme, pero no puedo dejarte ir. Isen, por favor, dame otra oportunidad. Puse los ojos en blanco. ¿Qué oportunidad? ¿Quieres una oportunidad para salir de aquí? Ni siquiera terminé de comer con ella. Mi socia también regañó al cliente por cambiarse a último momento, expresando su firme oposición a su conducta poco profesional. El cliente nunca había sido humillado así en su vida, con el contratista gritándole sin atreverse a replicar. Después de desahogarse, mi socia me dijo que trabajáramos con ella. Me pregunté si estaría loca. Pero entonces dijo, ¿no quieres verla desesperada, pensando que por fin tiene una oportunidad solo para ser rechazada de nuevo? Verla actuar como si tuviera derecho a estar contigo simplemente me molesta. Necesitamos enseñarle una lección. Al principio, ya no sentía ninguna respuesta emocional hacia Eda Sinclair. Pero esta vez, ella irrumpió en mi vida pacífica, a punto de arruinar el futuro que había estado esperando. Pensé que la idea de mi compañera no sonaba tan mal después de todo. Después de 2 días de descanso, mi socia se recuperó un poco. Dijo que lucharía por mi futuro, así que fue a reunirse con Eda Sinclair ese mismo día para discutir la posibilidad de colaborar. Escuché que cuando Eda Sinclair se enteró de que acepté trabajar con ella, estaba llena de energía. Solo quería burlarme.
La mujer que ni siquiera me miraba cuando le suplicaba antes, ahora parecía tan afectada por cada una de mis acciones. ¿Cómo no iba a ser risible? La parte más divertida fue cuando, cerca del final del proyecto, ella me confesó públicamente su amor afuera del edificio de oficinas que había alquilado. Como una estudiante universitaria, colocó un círculo de velas en forma de corazón, sosteniendo un pastel y flores. Ella seguía gritando abajo, Isen, cásate conmigo. Yo estaba encargando un pastel de celebración a la bella dueña de la tienda. Cuando oí los gritos afuera, me quedé paralizado y sobresaltado. La bella dueña lo entendió inmediatamente. ¿Podrías ser tú? El esposo del gerente general de Sinclair, Isen. Me puse un dedo en los labios, indicándole que se callara. ¿No es eso vergonzoso? La bella dueña dejó el cuchillo que estaba usando para cortar el pastel. Suspiró. Sus acciones realmente están afectando mi negocio, dijo y luego salió. Me agaché junto a la puerta, sin poder escuchar su conversación, pero vi a la hermosa dueña hacerle un gesto a Eda Sinclair para que se fuera. Claro, Eda Sinclair se negó a irse, incluso notando que yo estaba mirando por la puerta. Ella pasó junto a la bella dueña y vino directamente hacia mí, presentándome las flores. Isen, cásate conmigo, qué ridículo. Cuando nos casamos por primera vez, no tenía nada. 5 años después, a mí, un hombre, me propusieron matrimonio. Pero, desgraciadamente, ya no quería nada. Tiré sus flores a un lado y le di una patada al pastel, dejándola con solo una palabra, vete. No quería decirle ni una palabra más. La idea de mi compañera ni siquiera me había dado satisfacción antes de sentirme disgustado por ella. Ava Sinclair no podía creer lo frío que estaba. Ella se levantó, intentando agarrarme, pero la bella dueña la detuvo. No te avergüences. ¿No lo oíste? Él te dijo que te fueras. Eda Sinclair se mostró sumisa frente a mí, pero se puso feroz cuando trataba con otros. ¿Y qué tiene que ver contigo?, le espetó, evaluando a la hermosa dueña y luego alzó la voz, preguntándome, ¿no te casas conmigo? ¿Es por esta pastelera? ¿Qué te puede dar? ¿Sus pasteles siquiera alcanzan para pagar el alquiler? Estaba tan enojado. Me giré para regañarla cuando vi a la hermosa dueña menear su dedo frente a Eda Sinclair. Eso no es verdad. Mi pastelería no necesita alquiler. Este edificio es mío. Solo soy una pequeña mujer que hace pasteles como pequeño pasatiempo. Realmente no esperaba que la hermosa dueña fuera mi casera. Revisé 2 veces el nombre en el contrato y me dijo que era el nombre de su madre. Su madre estaba pescando en el Pacífico, dejándole todos los asuntos de la casa a ella, por lo que tenía razón al decir que era suyo. Me quedé atónito, con los ojos muy abiertos, y agarré todos los pasteles de su tienda y no pagué. Pero al día siguiente volví y pagué, diciendo que lo de ayer había sido solo una broma. Sabía que ella no necesitaba el dinero, así que le di a su pastelería un artículo decorativo para compensar el hueco que había habido desde el principio. Fue mi manera de agradecerle por ayudarme ayer. La bella dueña no dijo mucho, pero me preguntó, ¿no quieres que ella salga de escena? Se refería al asunto que habíamos discutido mi socia y yo, pensando que de vez en cuando escucharía algo sobre el tema, por lo que entendió la idea. Dijo, estás siendo demasiado amable. Déjame mostrarte cómo hacer que se vaya sin nada y aún así pagarte por el sufrimiento mental. Mi socia aceptó de inmediato. Te ha estado acosando durante años. No está mal pedir una compensación por el sufrimiento emocional, ¿verdad? Lo pensé y acepté. Cuando la hermosa dueña se puso manos a la obra, fue imparable. Al día siguiente, se quitó su delantal habitual y apareció con traje en mi oficina. Me quedé atónito. Mi asistente me agarró del brazo, tan emocionada que no pudo hablar. Solo pude pensar en una palabra, sorpresa. La hermosa jefa hizo sufrir tanto a Eda Sinclair que en 3 días anunció su retirada del mercado de bienes raíces. Antes de irse, vino a preguntarme, ¿le dijiste que me atacara así? No respondí, pero Eda Sinclair simplemente sonrió. Está bien.
Mientras esto te haga feliz, haré lo que sea. Nunca pensé que Eva Sinclair fuera tan masoquista. Ava Sinclair, mira hacia adelante. Ya no somos posibles. Eva Sinclair esbozó una sonrisa amarga, asintió levemente y se dio la vuelta para irse. Después de este incidente, Eva Sinclair realmente no volvió a molestarme. Bajo la educación espartana de la hermosa jefa, mi socia y yo nos mudamos rápidamente del edificio de oficinas y fundamos oficialmente nuestra propia empresa. Celebramos en su pastelería, convirtiendo el lugar, que normalmente olía a crema y café, en uno lleno del aroma de la olla caliente de Sichuan. Su tienda todavía tenía ese pequeño y nauseabundo televisor de pantalla plana con las noticias. Las noticias mostraban que el otrora floreciente nuevo negocio enfrentaba una crisis y, como directora ejecutiva del grupo Sinclair, Eva Sinclair renunció, anunciando la bancarrota y la reestructuración. Apagué las noticias y puse un popular programa de variedades de comedia. Con las risas del televisor, los tres brindamos juntos. Brindemos por un futuro brillante. Que siempre brille.